Hola amigos y amigas, hoy hablaremos sobre tipos de fuentes de la historia. Los historiadores, a diferencia de otros científicos, no pueden analizar o recrear el pasado en un laboratorio. En consecuencia, es fundamental para ellos examinar cualquier vestigio o testimonio dejado por las sociedades. A estos testimonios se les llama fuentes. Prácticamente todo el conocimiento que tenemos de la historia nace de las fuentes, siendo estas la base de esta ciencia social, gracias a la cual podemos conocer e investigar sobre la enorme cantidad de hechos históricos. Debemos tener en cuenta que no todas estas fuentes son iguales. ¿Qué son las fuentes de la historia? Podemos definir a las fuentes históricas como la materia prima sobre la cual se sostiene la ciencia social de la historia, siendo de estas de donde emana todo el conocimiento histórico. Las fuentes pueden ser de muchos tipos, ya sean documentos escritos, orales, físicos y electrónicos, los cuales nos proporcionan una información sobre hechos acontecidos en el pasado de nuestra historia, sirviendo tanto como forma de narración de la vida del hombre como para ser una base sobre la cual realizar hipótesis. La historia es una de las ciencias sociales más complejas, ya que busca una verdad absoluta, necesitando los datos más contrastados posibles y una información totalmente veraz. Las fuentes históricas pueden ser de una gran variedad, existiendo muchos ejemplos de ellas, y cumpliendo todas algún papel en el gran mapa de la historia. La preservación de todas estas fuentes son la clave para conocer la historia y ahí radica su gran relevancia. Para un mejor entendimiento del tipo de fuentes, se agrupan las fuentes en dos secciones, ya que las fuentes históricas pueden ser muy diversas. Uno, según su relación temporal con el pasado, y dos, según el tipo de información. Detallamos algunas características de estas dos secciones. 1. Según su relación temporal con el pasado. Fuentes primarias, producidas en la época analizada. Por ejemplo, el Acta de la Independencia del Perú. Fuentes secundarias, son interpretaciones de fuentes primarias. Por ejemplo, un libro sobre la historia de la Guerra del Pacífico. 2. Según el tipo de información. Fuentes orales, las leyendas, tradiciones. Fuentes materiales, los fósiles, obras de arte, monedas. Fuentes escritas, las cartas, libros, decretos. Fuentes audiovisuales, las películas, videos, grabaciones. Las fuentes de la historia pueden ser de varias clases, dependiendo principalmente de su origen, pudiendo variar, pero debemos tener en cuenta que la división tradicional de las fuentes siempre ha sido estas dos primeras, ya que en los últimos años ha habido una variación por la evolución que ha tenido el estudio de la historia. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal.